Porque la gente está diciendo esto en los medios de comunicación. Más o menos esto. Bueno, ya pasó, ¿no? Ahora miremos el país, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, carajo. No ha pasado. ¿Cuánto se gastaron en una consulta infeliz? En una consulta violando la Constitución con el apoyo de la Corte Constitucional. ¿Cuánto se gastaron? ¿Y quién paga eso? El El pueblo doctor ecuatoriano. Tandazo no se equivoca y una vez más le pone la cerecita del pastel, o como dirían a otros, la corona de flores en el ataúd de lo que es este gobierno, pues afirmaría de que ya está acabado, no le quedan más fuerzas esta derrota electoral a menos de 6 meses de su posesión, con todo lo que se le viene, no solamente de parte del pueblo que ya hizo un paro de cerca de más de 31 días, sino que también con las medidas que está obligado a cumplir por parte del Fondo Monetario y con el rechazo inminente de la ciudadanía, muy probablemente no termine su periodo. Esto y más, pues hay que pedirle cuentas y defender cada uno de otros derechos logrados, porque aquí se ha despilfarrado la plata y nadie dice nada. Sin embargo, él afirma mucho más lejos que esto está por acabar. Aquí tu amigo Jorge Bonilla te pide, deje ese like, comparte con todos, suscríbete a YouTube, síguete en las redes y veamos el tema. Porque la gente está diciendo esto en los medios de comunicación. Más o menos esto. Bueno, ya pasó, ¿no? Ahora miremos el país, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, carajo. No ha pasado. ¿Cuánto se gastaron en una consulta infeliz? En una consulta violando la Constitución con el apoyo de la Corte Constitucional. ¿Cuánto se gastaron? ¿Y quién paga eso? El pueblo ecuatoriano. Porque si bien tú dijiste no, pero eso tiene un costo, por lo menos 70 millones de dólares. Esto le costó. Mientras no tienen para llenar de medicamentos al Ministerio de Salud ni al Seguro Social, porque les quilman la plata, le evitan pagar lo que deben pagar. Mientras ellos mismos se dictan leyes para no pagar los impuestos, mientras ellos se dictan leyes, viene este tipo de cosas en donde se verían la plata del pueblo. Y se pensaban gastar cerca de 300 millones en este tipo de cosas. Si continuaba, porque había que elegir asambleístas, mantener la asamblea constituyente y los siguientes procesos. ¿Y qué le decían al Ecuador? Que hay que reducir los asambleístas porque cuestan mucha plata, 13 millones al año. Pero si solamente en los perjuicios que causaron en el sector eléctrico, solamente en lo que dice la Contraloría son 100 millones. Y alcanza para mantener la Asamblea Nacional. Hubiera alcanzado para mantener la Asamblea Nacional por lo menos unos 7 años. 7 años y más. Y el verdadero daño que la Contraloría no lo quiso ver suma más o menos 600 o 800 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero también hay que decir algo, porque en este país, claro, no lo hacen porque saben que esta es una de las principales herramientas para tomarte del pelo ecuatoriano. Porque no es una herramienta, no es que está ahí ingenuamente el tema, son las encuestadoras. ¿Qué dijeron las encuestadoras una vez más? Que ganaba el sí, pues. ¿Qué ganaba el sí? Las encuestadoras de datos a la cabeza. Mintiéndote para desanimarte y para que muchos incluso sean incididos y sean de alguna manera vulnerados su libertad y vayan a votar por el sí. ¿Qué pasó con las encuestas? No es como para decirles, vean carajo, por vergüenza, cierren y piérdanse. Eso sí hay que decirles, lárguense del país, mentirosos. Mentirosos contumaces, nunca han pegado una. Pero no queda ahí totalmente el tema. Pero esto hay que verlo, lo que le costó al Ecuador y las encuestadoras. La manipulación del electorado, que ha sido de 1001 maneras, pero voy a citar una de las tantas manipulaciones. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en Argentina? En Argentina estaba perdido Milei. Estaba perdido. O sea, él se le escapaba el control del Congreso y del Senado. Y de pronto salió Donald Trump y dijo, yo le voy a dar un apoyo directo a Milei, ofreciéndole los 20.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que con esa plata que pueda intervenir en el mercado cambiario,
Estados Unidos, porque no le está dando billetes al gobierno de Milei, sino viendo cómo se interviene en los mercados swap para controlar que el peso argentino no se devalúe. Y la gente, ¿qué es lo que dijo? Esto nos beneficia, votemos por Milei. Ya vamos a ver cuál va a ser la verdadera ayuda de Milei, de Trump, y qué es lo que va a sacar de Argentina. Porque los Estados Unidos, donde meten la mano, es para sacar recursos. Por eso ese viejo principio de la política norteamericana, desde la época de Monroe, la América para los americanos. O sea, nosotros estamos para servirles a ellos y para generar los recursos para que ellos vivan mejor. Entonces aquí quisieron utilizar lo mismo, la manipulación con ayuda de Estados Unidos y con ayuda de la banca de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Acabaron de anunciar en la semana clave para que la gente crea que ahí se viene, que ya están listos los acuerdos comerciales que se firmarían con Estados Unidos. Entonces la gente dice, ay, con eso vamos a ser ricos. No, los acuerdos comerciales es para otro tipo de cosas. La rebaja en los aranceles. ¿Por qué Estados Unidos se guardó esto de la rebaja de los aranceles hasta el último momento? Para que justo llegue con la campaña electoral que no caló. Y viendo otra cosa, ¿qué es lo que caló? ¿Qué es lo que le metieron a última hora? Que el Ecuador ya tenía un riesgo país bajo, con la recalificación de JP Morgan. ¿Pero qué es JP Morgan? Un banco norteamericano que junto con Standard Poor's y otros bancos, lo que hacen es manipular la economía y la política de nuestros países para chantajearnos, porque te sube el riesgo país y automáticamente te suben los intereses en el mercado internacional. Y entonces, para obligarte a que hagas lo que ellos quieren, para que les entreguemos la carne del Ecuador, que es los campos petroleros en especial. Entonces, hubo manipulación. Y en esta manipulación, y en esto hay que ver, que tienen que ustedes entender esto. ¿Quiénes son los actores? Voy a poner un ejemplo. Un ministro de Inclusión Económica y Social, que es un ex correísta, dicho de paso, pero además fue abogado de la CONAIE, ha hecho su trabajo a favor de Noboa. Y pero hay ministros que de pronto no tuvieron vela en el entierro. Pero viene un temita. O sea, ¿qué ministros se han prestado para esta narrativa mentirosa? El ministro de Defensa, que viendo cómo se viste y cómo se muestra, como que está acabando con el crimen en el Ecuador. ¿Qué está acabando con el crimen en el Ecuador? Imagínense ustedes, con datos que los dijo hoy de mañana el constitucionalista Agustín Grijalva. Son datos que no los pueden tapar. Han muerto en este último tiempo, 600 presos en las cárceles. Si en algún lado ustedes no están seguros, es en una cárcel, porque el crimen está ahí dentro, no fuera. Pero cárceles controladas, tanto por el ejército cuanto por la policía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ministro de Defensa, preocupado de hacer un show. Miren ese show, yo cuando vi eso me repugnó. Cuando con morteros bombardeaban la montaña en Buenos Aires, en Imbabura, disque contra la minería ilegal. O sea, qué valientes, ¿no? Qué valientes. Y mientras en la frontera norte pasa todos los días la droga. Y entonces, ¿y qué ha hecho el ministro de Defensa? 2 contrataciones que le cubren de vergüenza. La contratación de los chalecos y la contratación de los escáneres para poder escanear a los vehículos, no a las personas, en la frontera. Compras truchas que se hicieron y sigue de ministro de Defensa. ¿O es que tú estás de acuerdo, Noboa, o tú también tienes que ver algo con esa corrupción? Y lo mantienes. El ministro del Interior, que es de miedo el tipo. Miren, que cuando fue a inaugurar la cárcel de Santa Elena, Noboa reconoció que la cárcel no estaba terminada. Y el ministro del Interior, dio sus declaraciones como que la cárcel está totalmente habilitada. Y las fotos de los drones, es una cárcel en construcción,
pero que necesitaban para la gente decirle en esta consulta popular que están haciendo bien las cosas. Y como yo le decía, un país que se cree que ha hecho bien las cosas construyendo cárceles, está con la hoja de ruta cambiada. Está con la hoja cambiada. Cuando construyan escuelas, centros de salud, bibliotecas, viviendas, ahí les creo. Entonces, este es el tema. Ahora, Dicen por ahí, es fácil ser caritativo con la plata ajena, porque el señor ha tirado la casa por la ventana, anticipó sueldo, le subió el sueldo a los funcionarios públicos y a su vez también hizo que algunas empresas paguen los décimos que sí. Se lo agradecemos, señor. Yo también tengo familia que cobró anticipadamente eso y con eso hemos salido un poquito de tanto y tanto que nos golpea la vida con todo lo de inseguridad y sobre todo los altos precios. Pero eso sí también debido a una crisis que se vecina, pues ya en diciembre la gente está chira. He hecho una pequeña encuesta y la mayoría ya se gastó ese billete. ¿Y qué va a pasar en diciembre entonces? Aquí viene algo muy importante y el señor se va barajando que posiblemente haga un anuncio de subida de precios de los que son eléctricos y también con lo que podría ser la subida de precio también del gas. Esto posiblemente termine por costar el puesto. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.